Hola a todos, en este video enseñaré a cómo insertar múltiples registros de forma masiva en AppSheet. Para este ejemplo optimizaremos este sistema de control de stock que maneja ingresos y salidas de productos tecnológicos. Bueno, para entrar en este sistema partiremos con un sistema que usa solamente dos tablas, que es la tabla de artículos, que es los datos maestros de los artículos tecnológicos que mueve en el negocio, y la tabla de registro, que aquí tenemos todos los ingresos y salidas. Al hacer un ingreso, lo que hacemos es ingresar el artículo con una cantidad más 1. Y por lo tanto la salida hacemos un menos 1. Y con esto podemos calcular el stock sumando. Aquí por ejemplo la suma me da 3 de este artículo. Bueno, este artículo correspondería al teclado mecánico retroiluminado. Entonces lo que yo hago es crear una columna llamada stock, que es una columna virtual que se calcula automáticamente. Que para hacerlo yo lo que hago es sumar todos los registros de la tabla de registros, valga la redundancia, y de esos registros sumo la cantidad, que vendría siendo este campo de acá, que es lo mismo que hacer esta suma en el Google Sheet. Así que la problemática de este sistema es que si yo quiero ingresar mucho stock, tengo que hacerlo uno a uno. Es decir, por ejemplo, yo quiero ingresar controlador inalámbrico. Si quiero ingresar 10 controladores inalámbricos, tengo que hacer este paso 10 veces, lo cual es tedioso y es necesario optimizarlo. Entonces, para ello es necesario seguir con estos pasos, que entre ellos es crear un formulario de registros masivos. Así que creamos la tabla formulario, que va a tener de campos el formulario ID, que es el identificador único, artículo ID, que va a hacer referencia a esta tabla, a la tabla de los artículos, el tipo, que así es ingreso o salida, y la cantidad. Entonces, una vez listo con la tabla, la creamos en el sistema, así que la agregamos acá y vamos a configurar los datos de la tabla formulario. Entonces, sus datos, artículo ID, va a hacer referencia a la tabla artículo, el tipo va a ser de tipo enum, y aquí va a ser entre ingreso o puede ser una salida, y el campo cantidad de tipo numérico. Antes de continuar, les quería mostrar este campo de cantidad, que, como les decía, se calcula automáticamente. Si aquí en tipo ingresamos tipo ingreso, se agregaba un 1, y si la salida se agrega un menos 1. Y aquí lo podemos ver en prueba. Vamos a dejar esto por acá y voy a crear un registro, por ejemplo del controlador inalámbrico, que el ID es el A033. Entonces, si yo voy a hacer una salida, al yo seleccionar campo salida, automáticamente este campo se elige como menos 1. Entonces acá, si yo sumo, debería tener de stock un controlador inalámbrico. Entonces acá busco por el ID y claramente tengo uno de stock. Y entonces, volviendo a lo que estábamos, tenía insertado la data formulario, así que ahora creo la vista, lo voy a llamar formularios y la voy a dejar como tipo tabla. Entonces, actualmente yo quiero ingresar un registro, yo solamente quiero elegir el artículo que voy a ingresar, casi ingreso salida, y si yo pongo 10, se deberían crear 10 artículos en la tabla de movimientos, cosa que no hace actualmente. Así que para realizar esta acción, primero partiremos cambiando cómo se ven los datos acá. Así que vamos a definir que esto se va a llamar artículo, así bien escrito, acá tipo y cantidad. Guardamos. Ahora procedemos a ocultar este campo para que no se vea el ID, y ahí ya se ve mejor.
Entonces ahora este igual lo vamos a editar, vamos a ocultar también este campo y ahí queda visualmente mejor. Y ahora vamos a dejar esto acá al lado para ir leyéndolo, el cómo va a operar esta acción para generar masivamente los registros. Primero tenemos que definir tres acciones, que es la para crear el movimiento por acá, otra función para disminuir la cantidad, que es este campo de acá en la tabla del formulario. Por ejemplo, si aquí voy en 10, tendría que ir disminuyendo a 9. Y por último, la tercera función que va a llamar nuevamente el registro. Entonces, a modo de ejemplo, vamos a crear 4 teclados retroiluminados. Entonces, si creamos el teclado, por ejemplo, ingreso cantidad 4. Entonces aquí partimos con 4 de cantidad y aquí comienza el ciclo. Si la cantidad es mayor a 0, entonces sigo con el ciclo. Entonces en este caso es mayor, así que creo el teclado en la tabla de registro y luego disminuyo la cantidad, entonces la cantidad ahora pasaría a 3 y después llama nuevamente el ciclo a esta función. Pregunto nuevamente, 3 es mayor a 0, sí, entonces creo el teclado, después nuevamente disminuyo, vuelvo a llamar al ciclo, lo mismo, creo el teclado, ahí llevo 3 teclados creados, disminuyo y vuelvo a entrar al ciclo, 1 mayor a 0, sí, entonces creo el artículo, ahí llevo 4 teclados creados y llamo nuevamente al ciclo. Entonces como disminuye la cantidad ahora quedan 0 y ahora vuelvo a preguntar por el ciclo. El 0, o sea la cantidad no es mayor a 0, es igual a 0. Así que por lo tanto se termina el ciclo y finaliza con un total de 4 teclados retroiluminados. Así que básicamente esto es lo que queremos replicar. Así que para hacerlo creamos las acciones tal cual como acá. La acción crear, la acción disminuir la cantidad y la función para llamar al ciclo. Y finalmente la función ciclo, que es la que agrupa todas las funciones anteriormente. Así que nos vamos al apartado de behavior para crear la acción. Copiamos acá la acción y le ponemos función crear. Esta función se va a llamar en la tabla formulario. Lo que va a hacer es crear un nuevo registro usando datos de esta tabla. Y los va a crear los registros en la tabla de registro, valga la redundancia. Así que lo que hago, el registro ID de la tabla de registro es un campo calculado automáticamente que se genera. Así que usamos la función única ID para que se genere. El artículo ID que queremos que se cree en nuestra tabla registros tiene que ser el mismo que selecciona acá. Así que elegimos artículo ID. En tipo tenemos ingreso y salida, así que le vamos a mandar el mismo tipo que elijamos en formulario. Y para fecha usamos el campo now, o sea la expresión now, para que se calcule la fecha actual. Y también acá para que se calcule la hora actual. Entonces ahora guardamos y ya tenemos lista esta acción, que lo único que hace esta acción es crearme un registro aquí. Entonces ahora vamos a probar la acción. Así voy a abrir esto por acá. Y básicamente yo tenía este formulario, por ejemplo el de cargador rápido. Si yo aprieto esta función, se va a crear un registro acá, ¿cierto? Entonces lo aprieto y como ven aquí se creó el registro. Esto lo puedo presionar varias veces. Que eso es básicamente lo que hace esa acción nomás, crear un registro al otro lado de esta tabla. Entonces ahora tenemos que definir ahora la función disminuir cantidad, que es la que va a hacer que esta cantidad disminuya por ejemplo de 10, 9, 8, 7, 6, etc. Así que creamos la acción, el nombre disminuir cantidad, y esta va a afectar a la tabla formulario. Y aquí lo que va a hacer es va a cambiar un dato. En este caso el dato que va a cambiar es la cantidad. Entonces vamos a hacer que la cantidad disminuya a -1. Y con eso guardo
y aquí nuevamente podemos probar la acción. Así que actualizamos la aplicación y aquí está disminuir cantidad, y como vemos va disminuyendo 9, 8, 7, 6, y esto es lo que nos va a hacer que vayamos moviendo la cantidad y que nos permita saber casi si seguimos con el ciclo o no. Entonces ahora seguimos con la función llamar al ciclo, que lo que va a hacer es volver a entrar al ciclo con esta función. Así que creamos la acción llamada ciclo. Esta va a afectar a la tabla formulario, y lo que va a hacer es llamar va a afectar a otra fila de la tabla formulario. Entonces elegimos la acción execute an action on a set of rows, o sea, ejecutar una acción en un set de filas. Entonces la fila que va a ser afectada va a ser en sí la misma fila que estoy llamando. Entonces para eso usamos la expresión list, para llamar una lista a todos los campos que tengan el mismo ID. O sea, lo que va a hacer esta acción es llamar a todos los campos que tengan este mismo ID, por lo tanto va a afectar a este mismo registro, por poner un ejemplo. Así que guardo, y lo que va a hacer esta acción es llamar a la función ciclo, que es la que tenemos que crear finalmente, que es la función que tiene agrupadas todas las demás funciones. Así que esto lo dejamos vacío mientras, y creamos la función ciclo. Entonces la función ciclo es una función de la tabla formulario que lo que hace es ejecutar una secuencia de acciones, y las acciones que van a ejecutar van a ser función crear, disminuir cantidad y llamada al ciclo. Así que finalmente a la llamada al ciclo vamos a hacer que llama a la función ciclo. Entonces cada vez se va a ejecutar el ciclo, y cada vez que llegue acá va a volver a llamar a esta función, y esta función va a volver aquí y va a seguir la llamada. Entonces finalmente hay que determinar cuándo la función se detiene, y la función se va a detener cuando la cantidad sea, o sea, la función, mejor dicho, se va a ejecutar mientras la cantidad sea mayor a 0. O sea que cuando la cantidad ya llega a 0 va a dejar de ejecutarse. Entonces acá a llamada ciclo nos vamos a behavior y le ponemos que la condición va a ser que cantidad va a ser mayor a 0. Entonces ahora lo único que nos queda es crear la vista formulario. Por mientras utilizamos la vista que se genera automáticamente el sistema y le agregaremos la acción. Entonces vamos a behavior y le agregamos la función ciclo. Entonces cada vez que yo guarde este formulario se va a ejecutar esa función. Así que siguiendo con el ejemplo, vamos a crear 4 teclados retroiluminados. Así que voy a eliminar todos los registros que teníamos antes. Voy a volver a cargar la aplicación. Y aquí en teclado no tenemos nada, así que vamos a crear los 4 que habíamos dicho. Así que va a ser de tipo ingreso. No, perdón, aquí tengo que ejecutar la acción desde formulario. Entonces aquí elijo teclado retroiluminado. En este caso voy a ingresar 4. Entonces guardo. Y como ves, está ejecutando el ciclo. Entonces lo que hace, el formulario partió con cantidad 4, lógicamente ya la disminuyó hasta llegar a 0, y ahí se detuvo el ciclo. Entonces con esto ya tenemos listo el sistema para ingresar artículos de forma masiva. Y lo mismo con la salida, pues si ingresamos una salida de stock, después quiero quitar 4, automáticamente se genera el movimiento y por lo tanto el stock volvió a 0. Y aquí, como el título, 100 registros de una sola vez. Ahora si nos acercamos al detalle podemos ver que están creados los 100 registros. Y básicamente eso. Espero que les haya gustado el video. Hasta luego.